Necesitamos votar acerca de unas cosas. Recuerden, nuestra forma de gobierno aquí en esta iglesia es congregacionalista. Entonces, para que se lleve a cabo la dirección y la votación de las cosas, las decisiones de la iglesia, la membresía tiene que estar presente. Por lo tanto, hermanos, les pido por favor que motiven a los otros miembros de la iglesia que estén para poder llevar a cabo la votación el próximo domingo. De no ser así, pues vamos a seguir adelante conforme a la Constitución y luego es el 50% de los miembros más uno, y si no están, a la tercera vez, con los que estén presentes, se hace la votación. Entonces, hermanos, motívenos, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, donde hemos estado estudiando en el libro de Daniel. La semana pasada los dejé picados, terminamos de forma abrupta, pero no realmente, pero muchos así lo vieron, lo sintieron. Pero la razón por la que terminamos eso de esa forma fue porque la semana pasada terminamos de hablar de Antíoco Epífanes. Si ustedes recuerdan, Antíoco Epífanes, lo empezamos a ver a partir del versículo 21, ¿sí? Del capítulo 11 de Daniel. Él es el hombre despreciable. Este es Antíoco Epífanes IV. Recuerden que este es el hombre despreciable, y como tal lo comenzamos a ver en el versículo 21 hasta el versículo 34, es más o menos donde llegamos, 34, y esa es la sección de la introducción a Antíoco Epífanes. Recuerden que Antíoco Epífanes como tal es una tipificación del anticristo por venir. Hasta este punto, todo lo que se ha visto o hemos estudiado en el capítulo 11 de Daniel ya es historia, ya se cumplió. Todo, desde Daniel 11.1 hasta este punto en Daniel 11.34, 35, todo esto ya es pasado, todo esto ya aconteció, todo esto ya sucedió. Pero los siguientes versículos, es decir, del 36 hasta el final del capítulo, del 36 al 45, históricamente no tiene ninguna conexión con Antíoco Epífanes. Si ustedes lo leen, empezando a partir del versículo 21, y empezamos a leer 21, 22, 23, 24, 25, y luego llegas al 33, 34, 35, y luego entramos al 36, parece que el 36, 37, 38, 39, 40, hasta parece que está hablando de la misma persona, de Antíoco Epífanes, pero no es así. A partir del versículo 36, ya no está hablando de Antíoco Epífanes el cuarto, porque no coincide con la historia de Antíoco Epífanes el cuarto. Es decir, lo que se describe de los versículos 36 hasta el final del capítulo 11 no coincide históricamente con la vida de Antíoco Epífanes. Hasta ahorita todo ha coincidido. Hemos estado estudiando todo el capítulo 11, vimos acerca de Berenice, vimos acerca de Ptolomeos, de todos los Ptolomeos, Ptolomeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el séptimo, vimos Eleuco 1, 2, 3, 4, a su hijo de él también que fue asesinado, todos. Hemos visto todo esto y todo se ha cumplido históricamente al pie de la letra, comprobable, hasta que lleguemos aquí al versículo 36. Del versículo 36 al final del capítulo no hay nada histórico. Nada. ¿Por qué? Porque no está hablando de Antíoco Epífanes el cuarto, sino que esta sección del versículo 36 al final del capítulo está hablando como tal del hombre de pecado, es decir, el anticristo. Esto no está hablando de Antíoco Epífanes, no coincide con la historia de su vida. Entonces, estos versículos como tal no se han llevado a cabo, son futuros los versículos 36 hasta el final del capítulo. Ahora, antes vamos a empezar con una oración, pero nos vamos a meter en el versículo 31 un poquito, porque en el versículo 31 tenemos algo importante que nosotros necesitamos explicar rápidamente. Ok, vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos, alabando, glorificando su nombre.
Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido estar estudiando esta sección de su palabra y ver la vida de Daniel y las profecías que usted le dio, las visiones que usted le dio. Y en este caso, Señor, estamos estudiando esta sección de Daniel capítulo 11 tocante al anticristo, tipificado por Antíoco Epífanes. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, Daniel capítulo 11. Muy bien, estamos aquí. Ahora vamos a empezar con el versículo 31. Se me olvidó mencionarles. En realidad, esta sección que vamos a ver ahorita es una porción que debe de incluirse hasta el 12.3. ¿Sí? El 12.3. Entonces, esta sección del 11.35 culmina hasta el 12.3. Es toda una sección. Y como tal, del 11.35 al 12.3, en realidad es un resumen como tal, es un resumen de lo que acontecerá en el fin del tiempo. Entonces, todos estos versículos, desde el 11.35 hasta el 12.3, es un resumen de las cosas que vendrán. Por lo tanto, esto no es histórico, esto está aún por venir. Por eso no tenemos evidencia histórica de esto. Es futuro. Esto no tiene nada que ver con Antíoco, aunque él tipifica a el anticristo como tal. Ok, vamos a empezar entonces, hermanos, con el versículo 31 y lo vamos a estudiar con otros versículos. Dice el 31, hablando de Antíoco Epífanes, ¿sí? Recuerden, Antíoco Epífanes tipifica al anticristo por venir. Entonces, esto es algo que hizo Antíoco Epífanes. 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, es decir, el templo en Jerusalén, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto lo hizo Antíoco Epífanes el día 14 de diciembre, específicamente. Y lo sabemos, obviamente lo hablamos la semana pasada, por el libro de Macabeos. Pero el 16 de diciembre, el 14 de diciembre del año 168 a.C., Antíoco Epífanes entra a Israel, entra al templo de Jerusalén, después de haber sido sacado de Egipto. Recuerden, unos versículos antes, aquí en el mismo capítulo 11, vimos que los egipcios estaban aliados con Roma, que en la Biblia aquí en esta sección se menciona como las naves de Kitim, un nombre antiguo para Chipre. Entonces llegan las naves de Kitim, que son por parte de Roma, a favor de Egipto, y le dicen a Antíoco IV, ¿sabes qué? Vete, lárgate de aquí o te vamos a destruir. Y él dijo, patitas, para que las quiero, vámonos. Y pegó fuga, pero enojadísimo. Y de camino, dice que se enojó, dice la Biblia, que estaba airado con los del pacto, es decir, con Israel como tal. Entonces él estaba airado con Israel y se desquita con ellos por la pérdida que él tuvo en Egipto. Entonces cuando él llega ahí a Israel, él ya estaba cansado de los sacrificios continuos que hacían los judíos, y él dice, ya me hartaron, los quiero destruir, y sacrifica un cerdo el 14 de diciembre de 168. Profanó el templo, obviamente, porque para un judío el cerdo es un animal horrible. ¿Cómo un judío, un animal sucio, cómo un judío va a aceptar entonces que esta profanación dentro del lugar más santo de la tierra? ¿Okay? Pero Antíoco Epífanes lo hizo. Sin embargo, aunque fue la primera vez que se llevó a cabo, no será la última vez que se lleve a cabo. Igual como Antíoco Epífanes IV lo hizo en el año 168, el anticristo en un tiempo futuro hará lo mismo. Se llama esto la abominación desoladora. Entonces, cuando el cerdo era sacrificado en el templo, eso se llama así, la desolación, la abominación desoladora. Cristo Jesús mismo habló de este tema.
hablando del anticristo por venir. Ok, vamos a ver varios versículos, o algunos. Daniel vuelve a mencionar la abominación desoladora en el siguiente capítulo. Vamos a verlo rápidamente. Daniel capítulo 12 y versículo 11. Daniel 12, 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, porque los israelitas sacrificaban continuamente, diariamente, dice, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ahora, aunque no hemos llegado al capítulo 12, pero esos números 1290 días, y el otro número, hay otro número que viene por ahí en el 12, 1335 días, estos números son muy importantes y cuando lleguemos al fin del libro de Daniel lo estudiaremos. Pero básicamente dice que eso se le llevará a cabo básicamente por los números de días a la mitad de los 7 años de tribulación. A la mitad de los 7 años de tribulación, dice Daniel, recuerden, la tribulación dura 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. A la mitad, el anticristo va a llevar a cabo la abominación desoladora. Esa misma abominación desoladora que hizo Antíoco Epífanes en el 168. Será entonces algo por venir. Sin embargo, a diferencia bueno, vamos a ver otro versículo. Nuestro Señor Jesucristo habló de esto cuando Él estaba en el Monte de los Olivos. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 24, que como ustedes saben, Mateo 24, bueno, los últimos capítulos de Mateo son escatológicos en naturaleza. Entonces vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 15. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en el versículo 25, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces él está diciendo, Cristo Jesús dice, cuando vean en un tiempo futuro la abominación desoladora, tiempo futuro, del que habló Daniel. Entonces Daniel habla de la abominación desoladora en 2 tiempos. ¿Sí? Es decir, habla de cuando lo hizo Antíoco Epífanes en el versículo 31 del capítulo 11, y habla acerca de la abominación desoladora por venir, que va a ser por parte del anticristo. ¿Okay? Ahora, a diferencia de estos, del que hizo, el Antíoco, la abominación desoladora por venir es algo diferente. La abominación desoladora por parte de Antíoco Epífanes simplemente fue el cerdo. ¿Sí? Desacró el templo por medio del sacrificio del cerdo. ¿Okay? Pero el anticristo por venir va a ser la abominación desoladora en 2 partes. No contiene nada más el cerdo, sino que aparte del cerdo hay algo adicional en esta futura que Antíoco Epífanes no tuvo. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis. ¿Saben qué? Se me olvidaron mis notas en la otra camioneta y no tengo mis notas. Entonces estoy haciendo esto casi de memoria. ¿Alguien me podría encontrar en Apocalipsis dónde viene eso? ¿Qué les dije? La segunda porción. La segunda porción es donde, no nada más el puerco, pero la segunda porción es donde dice Juan que él vio en visión a una estatua que hablaba y que tenía una espada, y que si no le adoraban eran asesinados por él. Ahí está, vamos a ir rápidamente. Gracias hermanos. Apocalipsis 13:14. Vamos rápido. ¿Qué, perdón? Ok. Apocalipsis 13, 14 y 15. Gracias, hermano. Entonces, en Apocalipsis 13, 14 y 15, nosotros leemos de la segunda parte de la abominación desoladora por venir. 13, 14 y 15. Dice, y engaña a los moradores, o sea, el anticristo, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ok, explico. El anticristo por venir
Su abominación desoladora viene en dos partes. La primera parte, igual que Antíoco, es el cerdo sacrificado. Sin embargo, la segunda parte de la abominación desoladora es esta imagen. El anticristo va a establecer una imagen, o llamémoslo una estatua, ¿okay? Una imagen dentro del templo. Esta imagen o esta estatua va a ser puesta dentro del templo. Y dice Juan, o su forma de describir las cosas, que la bestia le dio vida. De alguna manera le dio vida. Y esta estatua o esta imagen habla. Es una estatua parlante. Es una imagen que habla. Y dice, y tiene una espada. Y dice, y si no la adora, si la gente no adora a esta imagen, dice, la estatua lo va a matar. La imagen lo va a asesinar por no adorar a la bestia o al anticristo. Entonces, esto es interesante. Obviamente, Juan como tal, cuando él ve esta visión en Apocalipsis de esta imagen parlante asesina, él lo está describiendo a lo mejor de su habilidad. Dice que se le dio vida a una imagen y esta imagen habla. Pues nosotros, 2000 y tantos años a futuro, lo veríamos como algo distinto. Hoy día existe la inteligencia artificial ya. No solamente existe la inteligencia artificial, sino que la robótica es algo muy real. Entonces, esto tendría mucho más sentido con lo que estaba presenciando Juan en la visión que él vio. Pero obviamente es especulativo porque nosotros no sabemos realmente si es un robot o no. Lo único que tenemos como tal es la descripción de Juan. Pero eso tendría mucho sentido para nosotros en la actualidad. ¿Okay? Muy bien. Entonces, la abominación desoladora antes nada más era el cerdo. Pero el futuro va a tener dos partes, el cerdo y la estatua parlante asesina. ¿Okay? Que va a estar dentro del templo y va a ser puesto ahí a la mitad de los 7 años de la tribulación. Ok, vamos a continuar. Entonces ya entendemos la relación entre Antíoco Epífanes y el anticristo con cuestión a esta abominación desoladora. Vamos entonces, hermanos, a continuar con el versículo 36, que como ya mencioné, no tiene nada que ver realmente con Antíoco Epífanes históricamente, porque esto es aún por venir. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Okay. Sabemos que no es Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque realmente, históricamente hablando, Antíoco Epífanes no era nada. Históricamente hablando, Antíoco Epífanes no era un personaje de importancia. Se le da mucha importancia en la Biblia porque cruza y destruye y odia al pueblo judío. Pero a nivel historia universal, Antíoco Epífanes el IV no era gran persona. No era un personaje importante. Pero aquí dice, en el versículo 36, dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Pues aunque su nombre, Epífanes, significa Dios manifiesto, él no hizo todo lo que él quería. De hecho, Roma, las naves de Kitim le dijeron, lárgate. Y él dijo, ok, me voy. Entonces, esta persona de la que habla el versículo 36 no puede ser Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes estaba limitado con lo que él podía hacer. Roma era mucho más importante y mucho más grande que él. Entonces, el 36 no está hablando de Antíoco. Ok. Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Okay. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, un odio tremendo en contra de Dios. Y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿Cuándo va a ser consumada la ira? Bueno, pues todo tiene un plazo. Dios sabe cuándo. Nadie más sabe el día, ni la hora, ni nada. Dios sabe. Y las cosas escatológicas también. Y hay un día donde esto va a tener un plazo. De hecho, es lo que dice el versículo 35 al final. Dice, porque aún para esto hay plazo.
Entonces estamos hablando de cosas futuras aquí. Entonces dice el versículo 36, dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Todo esto no ha sucedido, esto está aún por verse, aún por cumplirse. Entonces es clarísimo por lo que estamos viendo en estos versículos que no estamos hablando de Antíoco Epífanes. Él no hizo todo de acuerdo a lo que él quiso, se creía Dios, sí, pero no hizo de acuerdo a su voluntad, no hizo todo lo que quiso. Él era insignificante a nivel mundial. Y el anticristo va a ser prosperado y consumado, pero va a llegar un determinado tiempo, un plazo específico para estas cosas. Versículo 37. Ahora el versículo 37, permítanme tantito, ya me perdí. Como les dije, no, se me olvidaron las notas en la casa. Pero el versículo 37, del Dios de sus padres. Esto es muy importante, muy importante. Yo me saqué de onda, hermanos, cuando yo estuve leyendo este versículo. Realmente tuve que estudiarlo y leerlo 2-3 veces porque me saqué de onda. No tenía sentido para mí. Vamos a leerlo rápidamente, el versículo 37, y lo vamos a desmenuzar. Versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. Observen, Dios en mayúscula. Del Dios de sus padres no hará caso. Ahora quiero que pongan atención y les digo eso. En el hebreo original, ahí está hablando del Dios verdadero. Está hablando de Dios, Dios Jehová, ¿sí? De ahí está hablando. Entonces, estamos hablando del anticristo, ¿sí? Estamos hablando del anticristo, está hablando de él. Y dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ok. Muy interesante. Recuerden, y esto es algo muy importante. Recuerden, hermanos, que no es un anticristo. Son dos. La mayoría de las personas nada más cuentan uno. Pero si tú lees la Biblia con cuidado, son dos. ¿Ok? Uno es político. El otro es religioso. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos ver la distinción entre uno y el otro, todos dicen, el anticristo, la bestia. Sí, ¿cuál de las dos? Hay dos. ¿Ok? Dicen, no, al anticristo. Sí, ¿cuál de los dos? La bestia, los dos. ¿Ok? Vamos a verlo. Apocalipsis. Capítulo 13. Aquí en Apocalipsis capítulo 13 podemos ver ambas bestias. Podemos ver, en otras palabras, los dos anticristos. El anticristo religioso y el anticristo político. Estos son amigos, son cuates. No de sangre, pero o sea, cuates ¿sí? Entonces son amigos. Trabajan juntos el uno para el otro. Y junto con Satanás forman la Trinidad satánica como tal. Pero vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a empezar en el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ok. Ahora, es una descripción hasta el versículo 10 de la bestia política. Ahora, observemos el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Este es el anticristo religioso. Y viene la descripción de él. Entonces tenemos dos bestias. Es decir, dos anticristos. Uno religioso, uno político. El más famoso de los dos es el político. ¿Okay? Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento,
mención del anticristo, aunque obviamente no se llama anticristo en el Antiguo Testamento, solo Juan lo llama anticristo. Pero si nosotros vemos el hombre del pecado, vamos, la bestia, y vemos mención de él en el Antiguo Testamento, por lo general es una mención del político, no del religioso. ¿Okay? Entonces hay muy poca mención del anticristo o la bestia religiosa en el Antiguo Testamento. Por eso todo el mundo nada más considera que es uno, porque en el Antiguo Testamento se menciona mayormente el político. Entonces la gente se olvida o no pone atención que son dos. El otro es el religioso. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de esto un momento. Aquí en Apocalipsis 13 dice que uno sale del mar, otro sale de la tierra. A lo que se refiere, el que sale de la tierra, cuando se refiere la Biblia a tierra, se refiere siempre a Israel. Cuando habla del mar, la Biblia siempre se refiere al mundo gentil. ¿Ok? En otras palabras, una bestia sale del mar, el político, ese es gentil. La otra bestia sale de la tierra, es judío. ¿Okay? El político es judío. ¿Okay? Recuerden una cosa que tenemos que tener en mente siempre. Anticristo. La palabra anti tiene dos significados, no uno. La palabra anti tiene dos significados. Anti significa en contra de, que ese todo el mundo lo sabe, en contra de Cristo, anticristo. Y el otro significado de la palabra anti es en lugar de Cristo. Entonces, anti en contra de y anti en lugar de. Por lo tanto, la bestia religiosa está jugando el papel de Cristo. Él está en lugar de Cristo. Mientras que el político, el otro anti, está en contra de Cristo. Y ellos dos trabajan unidos. El que está en contra de Cristo y el que está usurpando el lugar de Cristo. ¿Okay? Entonces tenemos uno gentil y uno judío. Regresando a Daniel, vamos rápidamente a Daniel capítulo 11, donde estábamos hablando. Veamos el versículo 37. Otra vez, hablando del anticristo, dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿De cuál de los dos anticristos está hablando? Religioso. Del religioso. Claro, que eso es rarísimo, porque por lo general, como ya mencioné, en el Antiguo Testamento se menciona el político mayormente, no se menciona el religioso. Entonces aquí el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, él está hablando del judío, del que viene de la tierra. Sus padres alaban al verdadero y único Dios. Los judíos adoran al verdadero Dios, aunque no son salvos. ¿Okay? El asunto es, no va a hacer caso de Dios, ni de la religión de sus padres. El judaísmo no le va a importar para nada. Y ahora, algo muy interesante que me llamó muchísimo la atención. En este versículo tenemos el siguiente punto: ni del amor de las mujeres. Me gustaría que estuviera aquí Víctor, pero no está. Hace como unos 4 años aproximadamente, 3 años, yo estaba estudiando esto con Víctor. Y conforme estábamos hablando, él dijo algo muy interesante. Él dijo, posiblemente el anticristo sea homosexual. Y una cosa interesante es que la mayoría o gran parte, muchos eruditos bíblicos toman esta sección en el versículo 37 que dice, ni del amor de las mujeres, no hará caso ni del amor de las mujeres. Y muchos consideran que eso implica que el anticristo
por lo menos uno de ellos, ya sea el político o el religioso, muy posiblemente sea homosexual. Ahora, considero que estuve estudiándolo en el hebreo y creo que no hay suficiente información ahí como para decir realmente que este hombre es homosexual. Sin embargo, tampoco lo descarto. Creo que en el hebreo está muy ambiguo como para poder decir este batea para el otro lado, ¿sí? Pero es muy interesante esa postura y nuevamente hay muchos creyentes que así lo consideran y lo toman desde esa frase. Ok, continuamos. Entonces nuevamente es especulativo. Algunos creen que está hablando de los dioses paganos, que no hizo caso a los dioses paganos, pero entonces eso no tiene nada que ver, o con las diosas paganas. Entonces eso no tiene, no concuerda con lo que hablamos del Dios de sus padres, porque los judíos no tenían como tal, bueno, sí tenían dioses paganos, pero mucho antes, hace milenios, desde Babilonia, que no tienen dioses paganos. Entonces decir que es una diosa a la cual no le hace caso, no tendría sentido. Entonces posiblemente sea un homosexual, no sé. Okay. Vamos a continuar. Versículo 38. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Ok. Esto está hablando precisamente de, si nosotros tomamos y regresamos a lo que hizo Antíoco Epífanes, cuando él asesinó al cerdo, él también estableció la adoración a Zeus, el dios de la guerra, el dios militar, Zeus. Entonces, esto fue lo que hizo Antíoco Epífanes el cuarto a la hora de hacer la abominación desoladora. ¿Va? Hace y forza a las personas este es Zeus, el dios de la guerra, el dios militar. Entonces, muy posiblemente, este versículo ahora no está hablando del anticristo que está en lugar de Dios, sino de la segunda bestia, la primera, la política, porque va a ser la bestia política, quien va a eliminar los sacrificios continuos. Entonces es el político que elimina los sacrificios continuos, y es el que lleva la abominación desoladora, y muy posiblemente entonces es el que, al igual que Antíoco Epífanes, empiece a forzarlos a adorar al dios de la guerra, que en este caso él mismo va a ser el dios de la guerra. No creo que vaya él a poner el dios Zeus para ser adorado. Dice la Biblia, de hecho, en Apocalipsis, que al igual que Antíoco Epífanes se deidifica y él quiere toda la adoración para él mismo. Él es el dios de la guerra, él es el Zeus, y él va a hacer que la gente lo adore. Y si no te hincas ante su estatua, te corta la chompeta. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey... esto es muy interesante. Ok, vamos a leer el versículo y ahorita lo explico. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Ok, entrará a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Jerusalén, para ser específico, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ok, muy bien.
Entonces, aquí hay algo interesante. En este capítulo 11 hablamos mucho del rey del sur y el rey del norte. Recuerden, el rey del sur había sido Ptolomeo, todos los Ptolomeos en Egipto. Y el rey del norte, hasta ahorita, todos han sido Seucos, Siria, ¿ok? Entonces Siria, rey del norte, Egipto, Ptolomeo, rey del sur. Hasta ahorita, en todo el capítulo 11 ha sido así. Pero aquí ya no. No hay bases históricas de ningún tipo que hablen de esto. ¿Por qué? Porque no está hablando ni de Egipto ni de Siria. La mayoría de los cristianos consideran que esto está hablando del muy misteriosa guerra que hay en Ezequiel capítulo 37, 38 y 39. ¿Sí? En Ezequiel 37, 38 y 39 hay una guerra que se lleva a cabo en esos capítulos. Y la mayoría de las personas, de los creyentes, no saben dónde acomodarlo en la línea del tiempo escatológico. Sabemos que Ezequiel 37, 38, 39 es escatológico. Pero ¿dónde acomodo esa batalla? En la línea del tiempo, cronológicamente hablando, escatológicamente hablando, ¿dónde se encuentra esa guerra? De Ezequiel 37, 38, 39. Entonces hay mucho debate entre los cristianos de dónde se acomoda esa guerra de Ezequiel. Ahora, muchos de nosotros, mi postura, y obviamente como les menciono, esto es como un 50 o 60-40 yo creo, pero varios pastores creen como yo. Sin embargo, no les estoy diciendo de forma dogmática que es aquí Ezequiel 38 y 39. ¿Okay? No hay suficiente información como para asegurarlo. Pero la batalla de 37, 38 y 39 que viene en Ezequiel como tal, yo en lo personal lo considero que es precisamente esta sección de Daniel capítulo 11, donde ellos se encuentran entre el rey del sur y el rey del norte, que van a hacer batalla en contra del anticristo. Pero como tal, no es ni Siria, ni Egipto. ¿Okay? Ahora, bueno, a Egipto yo creo que sí, pero creo que más bien son otras alianzas africanas. Déjenme explicar. Recuerden que en la Biblia se nos dice que el anticristo es representado como el cuerno pequeño, ¿verdad? Y hay otras, ¿cuántos cuernos aparte de él? 10. Y él controla los 10, ¿verdad? Y recuerden qué es lo que dice la Biblia. Si no se acuerdan van a tener que regresar a estudiarlo en los videos. Pero de esos 10 cuernos, él controla los 10. ¿Y qué pasa con 3 de ellos? Sí, él elimina a 3 de ellos, quedándose con 7, para posteriormente reemplazar esos 3 con otros 3. Entonces, de los 10 cuernos que él controla, 3 de ellos no están de acuerdo con él. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante. Muchos piensan que todo el planeta Tierra va a estar a favor de la bestia, pero no es así. De los 10 cuernos de donde él obtiene su poder, 3 de ellos están en contra de él. Entonces su reino no es perfecto. ¿Ok? Y aquí menciona que el rey del norte y el rey del sur van a ir y hacer batalla en contra del anticristo. Por lo tanto, yo considero que esta batalla que se está mencionando entre el sur y el norte son como tal esos 3 de los 10 que no estuvieron de acuerdo y ahora van a hacer batalla en contra de él y se van a topar con él, como dice, en la tierra gloriosa, en Jerusalén. Van a llegar allá a Tierra Santa y van a hacer un desastre en contra del anticristo porque no lo quieren estos 3. Ahora, ¿quién exactamente son el rey del sur y el rey del norte?
Obviamente no nos dice, pero ya no es Ptolomeo y ya no es Eunuco, esto es futuro. La Biblia sí nos habla mucho acerca de los ejércitos del norte, escatológicamente hablando, que nosotros lo menciona como Gog y Magog, que viene siendo una alianza básicamente entre Rusia, India y China. ¿Ok? Entonces, así como el ejército del norte, Gog y Magog, es una alianza entre múltiples países, considero entonces que el rey del sur que está aquí mencionado es una alianza de África, no solamente Egipto, sino posiblemente de Etiopía y otros naciones aliadas, que ellos van y hacen guerra en contra del anticristo porque no están de acuerdo con él, y considero que ellos forman parte de esos tres cuernos que están en contra de él. ¿Okay? Muy bien, continuemos. Entonces, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, Moab es muy importante para Israel. Moab tiene que escapar de este asunto, de esta guerra que hay. ¿Por qué? Pues porque la Biblia nos dice en Isaías y también en Apocalipsis que Israel va a huir de los ataques del anticristo y de Satanás, del dragón escarlata que se menciona en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, Israel está siendo perseguido al mismo tiempo en que el anticristo está siendo atacado por el rey del norte y el rey del sur. Al mismo tiempo, él está tratando de atacar a Israel porque tiene un odio antisemita tremendo. Y dice la Biblia, tanto en Isaías como en Apocalipsis, que Israel va a correr y que se van a esconder en el desierto de Moab. Entonces los moabitas, como tal, los descendientes de nuestro Señor Jesucristo por parte de que era Ruth, ¿verdad? La moabita. ¿Okay? Ellos son los que van a tomar cuidado de los israelitas cuando estén ellos huyendo del anticristo y de su ejército y de Satanás. Moab entonces tiene que escapar. Dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. En otras palabras, esta batalla en contra del anticristo va a ser perdida. El anticristo de todos modos va a ganar, va a tomar posesión de Egipto. No dice que toma posesión del norte, pero sí dice que toma posesión del sur. Y muy posiblemente por eso Gog y Magog es el único ejército que se menciona realmente ya para el Armagedón. No se menciona el reino que viene del sur, únicamente se menciona el reino que viene del norte. ¿Por qué el sur ya no? Porque esta ya ha sido tomada. Libia de Etiopía seguirán. Fíjense, entonces la coalición del sur, Libia y Etiopía también, la coalición del sur. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Entonces no puede él con el norte, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. En otras palabras, él va a ser capturado donde pone sus tiendas, entre el mar y Jerusalén, el monte santo. Entonces, él va a ser tomado, y también todos los ejércitos del norte. Pero cuando vienen los ejércitos del norte como tal, ¿de dónde vienen? Bueno, dice que vienen por el Éufrates. Y cuando vienen por el Éufrates seco, dice la palabra de Dios, que el Éufrates se va a secar y que van a venir del norte para hacer un ataque. Y dice que van a hacer una alianza. ¿Por qué? Porque se van a aliar contra uno solo. ¿Quién es?
Cristo Jesús. Esa batalla se llama la batalla del Armagedón. Y el valle de Megiddo se encuentra entre el mar y Jerusalén. Sabemos que no habla de Antíoco porque Antíoco murió en Persia. Y este está diciendo que va a ser capturado en Tierra Santa, entre el mar y Jerusalén, al norte de Jerusalén, entre el mar Mediterráneo, al sur de Galilea, un poquito, ¿sí? Está el valle de Megiddo. Entonces, esto no está hablando de Antíoco, está hablando del anticristo. Él será tomado, no solamente la bestia, sino el falso profeta, y el mismo Satanás será tomado posterior a eso, para que Cristo Jesús reine después del tiempo de juicio. Entonces estamos viendo como tal un resumen. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Y lo voy a hacer en forma cronológica. Recuerden, Daniel no es cronológico, pero se los voy a explicar así. Daniel capítulo 12, versículo 1, tenemos la tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro. Entonces, la angustia de Jacob, la angustia de Israel, ahí en el 12.1 está hablando de entonces que inicia ¿qué? Los 7 años de tribulación. Ahora, cuando inician los 7 años de tribulación, habrá guerras y rumores de guerras y guerras, ¿sí? Eso lo vemos en el 11:40 al 43. 11:40 al 43. Estas guerras entre Gog y Magog y la alianza sureña. Después tenemos versículos 44 y 45 del capítulo 11. Muchos consideran que eso habla como tal, y ya acabamos de hablarlo, de la guerra de Armagedón, donde las bestias son capturadas. Posteriormente tenemos en la segunda parte del versículo 45 la venida de Cristo Jesús, la captura como tal del anticristo. Luego, antes de que inicie el milenio, ¿qué tenemos? Recuerden, hermanos, escatología. Antes de que inicie el milenio van a empezar algunas que hay juicios y luego hay, ya los dormí, resurrecciones. Hay juicios y resurrecciones antes del milenio. Ahora observen el 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Entonces en el 12:1 tenemos la tribulación, 12:2 tenemos el final de la tribulación, después de los juicios, la resurrección de los muertos en Cristo. Y después de eso, ¿qué creen que sucede? ¿Qué sucede después del juicio y la resurrección? Milenio. Y lo demás del versículo 12 habla del milenio. ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí como tal tribulación, juicio, resurrección y milenio posteriormente. Entonces por eso les digo, del 11 al 35 hasta el 12:3 tenemos como tal las cuestiones escatológicas. Entonces vamos a ver el 3, nada más para darle. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, es tremendo ver esta sección del versículo 36 hasta el 12:3, porque sin duda alguna vemos un resumen de las cosas escatológicas y vemos un poco acerca también de las cuestiones del anticristo y lo que él hará
a la mitad de los 7 años de tribulación. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido un poco más acerca de este personaje, el anticristo, y de lo que va a acontecer en tiempo futuro. Y entiendan la tipología entre Antíoco Epífanes el cuarto y la bestia por venir. Las dos, la política y la religiosa. Vamos a terminar en oración, hermanos, para quedar despedidos. Ahorita vamos a tener tiempo de preguntas y dudas y comentarios. Señor Padre, gracias te damos porque usted nos ha permitido estudiar esta sección de su palabra, Señor, y ver qué es lo que va a suceder en un futuro en cuestiones escatológicas. Gracias, Señor, por la profecía de Daniel, por medio de la cual nosotros podemos estudiar estas grandes cosas. Señor, nosotros no vamos a pasar por los 7 años de tribulación, porque nosotros creemos que su iglesia será arrebatada antes y será guardada del día de la ira. Por lo tanto, Señor, le damos gracias porque esto así será. Le damos gracias, Señor, porque nosotros podemos ver su mano poderosa extendiendo su salvación aún durante esos tiempos horribles que serán en un futuro. Todo para la honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor, por su misericordia absoluta. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador y Dios. Amén.